Quien combate con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Eso lo decía Friedrich Nietzsche. Y es una frase que traigo a colación hoy porque tenemos un programa espectacular acá en El Anfitrión. Y la palabra monstruo no la quiero utilizar por el morbo, con la invitada que tenemos hoy, que ya tuviste el clip de este contenido donde sea que lo hayas visto en cualquiera de las redes sociales o porque simplemente vistes la portada o la miniatura de este episodio y sabes sobre qué tema vamos a tocar. La invitada que tengo el día de hoy la voy a presentar como se debe. Gracias. Egresada de la Universidad de Los Ángeles de los Andes como criminólogo, especialista en psicología criminal, con más de 16 años de experiencia trabajando para el Ministerio del Poder de Servicio Penitenciario, 10 años en penitenciaría y 6 años en post como delegada de prueba adscrita. Señoras y señores, hoy tendré el privilegio de ser el anfitrión de la doctora Marianela Carrillo Velázquez. Doctora, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Aligi. Primeramente le doy gracias a Dios por estar en este lugar, en un lugar preciso, en un lugar lleno de jóvenes, en un lugar lleno de talentos. Es muy bonito ver que pues se ocupa hoy en día de traer a colación temas importantes y temas que sumen a la sociedad. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. A usted, gracias por aceptar estar acá con nosotros. Me halaga esas palabras. Bien, vamos a comenzar por el principio. Siempre lo digo así en este programa. La gente sabe que esto es un vacilón. Aquí nos enfocamos en informar, educar y entretener a nuestra audiencia que siempre está allí pendiente de nuestro espacio del anfitrión en Usuarios TV. Doctora, ¿por qué inicié con esa frase de Nietzsche? Utilizando esa palabra monstruo que suena morbosa. Y hoy vamos quizás a desmitificar eso. Usted viene de trabajar en un ambiente donde, si bien hay una energía negativa o puede existir una energía negativa, hay seres humanos. Es correcto. Seres humanos que quizás en algún momento cometieron un error. Ayer casualmente no creo en las casualidades, ojo, por sincronicidad, estaba escuchando una canción, salsa, que es uno de mis géneros favoritos, la producción lo sabe, de Frankie Ruiz, llamada Mi Libertad. Uh-huh. Y cuando entro a leer los comentarios en YouTube, me atrevo a decir que el 99% de los comentarios eran de personas ex privados de libertad, que dicen, ya tengo tantos años fuera, ya tengo tanto en probatoria, ya tengo, gracias a Dios por mi libertad, mi familia, estoy reconstruyendo una nueva vida. Y justamente eso, en algún momento pudieron ser monstruos y ahora no lo son. Pero eso lo vamos a conversar cuando vayamos avanzado, porque a mí me interesa saber, y sobre todo a toda nuestra audiencia que nos está viendo, por allá se está muriendo uno, Omar. ese hay que revisarlo, ¿viste? No, hay que hacerle la prueba del COVID. Hay que persinarlo de una vez. Mira, me interesa mucho, y justamente cuando nos conocimos por primera vez, que por cierto voy a tomarme el atrevimiento de mandarle un abrazo a mi queridísima Argelis, que gracias por esta entrevista se dio por ella, conversando y desvariando cosas, pues bueno, mi hija hace esto, y yo, criminólogo, ¿con qué se come eso? Y esa es la primera pregunta que debo hacerle, doctora. ¿Qué es la criminología? Bueno, mira, la criminología, vamos a decir que es una profesión, es una carrera que se ha hecho invisible muchas veces. Muchas veces las personas no saben qué hace un criminólogo, no saben qué es la criminología y tienden a confundirla mucho con la criminalística, que posteriormente pues podremos hablar de la diferencia. Okay, la criminología se basa en el estudio de la conducta de la persona que está inmersa en un delito. ¿Okay? El individuo como delincuente, por supuesto, y todo su entorno social. Hablemos también de víctima, del entorno social. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos encontrar el motivo por el cual esa persona tomó la decisión de cometer un delito. ¿Okay? A través de en qué nos ayudamos nosotros los criminólogos, o cuál es el pensum de la carrera de criminología, psicología, psiquiatría, derecho penal, trabajo social, criminalística, toxicología. Todas aquellas carreras afines
que unidas todas, pues pueden dar un diagnóstico acerca de cuál fue la causa, cuál fue la etiología para que se cometiera un hecho punible. Okay. Hay muchas teorías, hablan mucho de que el delincuente pues ya nace a través de una genética, de la biología, con estos patrones, ¿okay? Sin embargo, también hay otras teorías que dicen pues que la conducta se aprende. Tenemos la teoría, vamos a decir, biológica de Lombroso, de Ferri, de Garófalo, pero por otro lado tenemos aquella teoría de aprendizaje e imitación de la conducta, como es Bandura, y otras personas que también apoyan esto. Entonces, bueno, en fin, es un estudio completo, es un conglomerado de conocimientos con la finalidad de entender qué pasó allí. El delincuente nace o se hace. ¿Qué sucedió en la vida de esa persona desde que incluso la persona es concedida para que al final esta persona estuviese privada de libertad, estuviese viviendo un proceso penal? En sí, bueno, ese es lo que busca, el criminólogo. Hay una pregunta que ni siquiera tengo en el rundown, pero me da curiosidad, porque quizás el que esté viendo este episodio, pueden haber muchachos que estén quizás saliendo del liceo, lo que llamamos aquí en Venezuela el liceo, el bachillerato, la secundaria, y les pueda llamar la atención. Pero ahora bien, doctora, ¿cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Ok, a mí me gusta el criminalgo, pero ¿cuál de los dos? O sea, si voy a entrar a estudiar a una universidad, ¿por cuál carrera me elijo? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ok, bueno, sí es muy interesante hacer esta diferencia porque muchas veces, bueno, mi mamá también, mami, saludos, mi fan número 1 en mi carrera, totalmente. De verdad que ella siempre dice, yo tengo una hija que es criminólogo. Así me dijo a mí. Y yo tuve que explicarle a mi mamá lo que es la criminología porque siempre le preguntaban, ¿pero ella trabaja en el 6CPC? Claro. No. Entonces, bueno, mi mamá sí ya conoce un poquito de criminología porque le gusta. Y como digo, bueno, me ha apoyado bastante en esta carrera. Y habla con bastante orgullo de lo que hago, y aprovecho también la oportunidad para felicitar también a todos mis compañeros, a todas las personas que trabajamos en este medio, porque no todo el mundo está capacitado, no todo el mundo tiene, vamos a decir, esa vocación de trabajar con estas personas. Vamos a hablarlo empíricamente, vienen a ser nuestra materia prima. Okay. Pero son seres humanos y es un trabajo muy bonito y que tiene que gustarte. La criminología, como te lo dije, es el estudio de la conducta. Nosotros somos como un psicólogo especializado. Nos metemos en esa mentecita y en esa historia. Somos teóricos. Y la criminalística, la criminología, 5 años en la Universidad de los Andes. Una licenciatura. Una licenciatura. Es la única universidad de Venezuela que te brinda poder ser criminólogo. Y el título dice criminólogo, así como abogado, así como criminólogo. Son 5 años. Y la criminalística es más una carrera técnica, donde es la parte práctica, y esto, vamos a decirlo explícitamente, pues como muchas personas lo conocen, recoger la huellita, me encontré un botoncito, el cabello, es esta parte práctica, también es una carrera muy afín, porque lógicamente tienes que conocer, tienes que aplicar la criminalística para saber quién cometió el delito, y posteriormente entra el criminólogo. ¿Qué pasó con esta persona? Entonces, son carreras afines, por supuesto, porque nosotros también como criminólogos nos hacemos una idea y nosotros también nos hacemos una escena del crimen. Incluso muchas veces en las entrevistas, cuando tú los entrevistas a ellos, mira, vamos a decir, ¿cuál fue tu papel dentro del delito, del hecho punible? Entonces ellos te dicen, bueno, yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces ya por allí, ya también hubo un trabajo de la parte de criminalística para tú poder conocer cómo se llevó a cabo.
El ese hecho. delito, el hecho, exactamente. Esa es la diferencia. Tengo entendido que en Caracas, acá incluso en la Universidad de Carabobo, también se han creado esta parte técnica de criminalística, ¿ok? Ok. Pero criminología sí solo en la Universidad de los Andes. Que pudiéramos descifrarlo para parafrasearlo como que el criminalista está antes, es el previo y el criminólogo después. Es correcto, por supuesto. Cuando sucede el acontecimiento. Es correcto. Ok, Van de la mano. van de la mano. Yo, curioso como siempre, doctora, necesito preguntarle acerca de un ejemplo de lo que es su trabajo. Ok, duró 10 años trabajando dentro de penitenciaría. Y ahora con ex o con egresados, Egresados. así se les dice, Correcto. con egresados. ¿Cómo es trabajar en uno y otro? Usted hablaba de entrevistas. Bueno, a mí me encantan las entrevistas. Siempre, desde niño, mi pasión por la comunicación social. Y ahora en este caso, que los que nos están viendo puedan tener esa curiosidad. ¿Cómo se lleva a cabo una entrevista, en este caso, dentro de un centro penitenciario? Bueno, mira, primero, bueno, vuelvo a recalcar, tienes que ser un profesional que te guste mucho, porque te lo venía comentando también, por lo menos mi mamá a veces también me dice que no, a mí me cuentan eso y yo lloro. Ujú. Entonces, otra persona dice, a ti te colocan un espejo cuando tú vas a hablar con ellos. Como en las películas. Como en las películas. No, no. Nosotros, vamos a decir, tenemos aquella capacidad de poder generar una confianza con esta persona. Y primero que nada, pues quitar ese etiquetamiento de que estoy hablando con un monstruo. No, Ujú. estoy hablando con un ser humano. Totalmente. Estoy hablando en el caso cuando se trabaja dentro de un recinto penitenciario, que estoy hablando con una persona que está viviendo un proceso o ya fue sentenciada por un delito. ¿Ok? O sea, la idea no es generar en esta persona que sea juzgado, porque ya pasó o está pasando por un proceso penal. La idea es poder crear con esta persona una confianza de manera que cuando menos te lo esperes o menos te des cuenta, la persona te está contando absolutamente todo. Para que tú puedas, a partir de allí, crear un perfil criminológico. ¿Ok? Y tú puedas trabajar en base a que esa persona realmente se pueda generar motivar que la persona se vea incentivada a hacer un cambio. Okay. ¿Okay? Por supuesto, estamos hablando de un cambio positivo. ¿Okay? Entonces, la persona dice, mire, mi niñez, ¿okay? Empezamos a hablar incluso desde que la persona fue concebida, en qué circunstancias, la parte de la crianza, la parte de, vamos a decir, aquellos valores, incluso se toca también la parte educativa. Entonces, es como crear un rompecabezas, ¿okay? De este ser humano. ¿Okay? Y el ser humano, al estar sentado allí y al escuchar que tú le estás prestando atención, al escuchar estas recomendaciones, él mismo se anima a abrirse. Claro. ¿Okay? Él mismo empieza a contarte cosas, son entrevistas incluso semiestructuradas, son entrevistas abiertas, que tú comienzas preguntándole algo y la persona tú le generas tanta confianza a la persona que la persona se abre, ¿okay? Y empiezan a salir cosas y él dentro de ese ambiente de encierro, tal vez un ambiente que muchos de ellos le quieran hostilidad, oscuridad, ¿okay? Ven allí como un profesional que está allí para ayudarlos y para escucharlos. Un refugio. Un refugio. Entonces, bueno, la función dentro del ámbito penitenciario es eso, ¿okay? Tener un espacio para ellos, entrevistas, escucharlos y poder generar perfiles criminológicos que ayuden a la reinserción de esa persona. Muy importante ese punto, doctora, porque hablando de el perfil, ¿qué se hace con ese perfil? Porque hasta donde venimos hablando, tengo entendido que, ok, me están haciendo la entrevista, ¿qué se realiza con ese perfil? ¿Se lo das al juez? ¿Hay algo que pueda, a través de ese perfil, reducir una pena? No lo sé. Bueno, mira, realmente con reducción de pena no. Sin embargo, sí es muy importante un comportamiento, ¿ok? La mejoría del comportamiento.
un comportamiento que le está diciendo a la juez de que, bueno, mira, aquí estoy recibiendo orientaciones, estoy abierto, estoy presto a cambiar. ¿Okay? Entonces, de una u otra manera siempre trabajamos de la mano. ¿Okay? Con esta figura del juez, ¿okay? Que es una figura, incluso ya cuando ellos entran en la fase de ejecución, por así decirlo, ya ellos pues se encuentran como que, bueno, yo también quiero conversar acerca de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, para ver si de una u otra manera, pues esto también me pudiese generar a mí beneficiar. Uh-huh. Es correcto. Entonces, bueno, te puedo decir desde el punto de experiencia a nivel de los centros penitenciarios, de verdad es una experiencia bastante, bueno, a mí me alimentó demasiado. Porque tú sales graduado en la Escuela de Criminología con pura teoría. Claro. ¿Okay? Sin embargo, ya cuando te adentras en el mundo penitenciario y en un centro penitenciario, te estoy hablando que yo tenía 25 años, ¿qué hago aquí? Y ahora, ¿qué le pregunto a él, no? ¿Dónde está el profe? Sí, es correcto. Entonces, bueno, sí, tuve un profesor que él en segundo año, hablando de eso, él nos llevó allá en Mérida, nos llevó al interno judicial de allá de Mérida, uh-huh. Y él dijo, esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes no van a estar sentaditos en una oficina ahí esperando, no, ustedes van a hacer trabajo de campo. Uh-huh. Ahí están, ustedes tienen que ir, que buscarlo. Incluso una de las funciones también de los establecimientos penitenciarios es la parte de ser también socializador, donde tú tienes que velar porque el privado de libertad tenga unas condiciones de vida adecuadas, ¿ok? Desde que tenga su habitación limpia, que estudie, que trabaje. Eso también es parte de los profesionales que trabajamos en el área penitenciaria, ¿no? Entonces, bueno, es este tema de buscar. Aunque ellos estén allí, ya podemos empezar a hablar de una reinserción social. Ese tema lo vamos a tocar, doctora, claro que sí. Pero hay una pregunta que desde que llegamos se ha repetido muchas veces, ya usted lo dijo, por acá Omar, que es uno de mis equipos de producción, abogado por cierto, le preguntaba algo que yo tengo acá y es, ¿el delincuente nace o se hace? Bueno, fíjate, siempre es la pregunta común, ¿ok? Incluso de personas que no tienen nada que ver con la criminología. Siempre dicen que, ¿pero por qué ese muchacho es así? Uh-huh. ¿Pero qué pasó allí? Entonces, volvemos otra vez a los perfiles criminológicos. No podemos decir que todos los homicidas, 2 más 2 son 4. No. O todos los violadores, 2 más 2 son 4. No. Ese homicida, ese violador, ¿verdad? Tiene un perfil que es único. Uh-huh. Por eso es que es un trabajo arduo, donde yo no puedo decir, este también viene por homicidio, no. ¿Ok? Entonces yo tengo que decir, bueno, mira, ven acá, ¿cuál es tu historia? ¿No? Entonces, ciertamente, estaba conversando de teorías, lo que ya lo dijimos, pues teorías biológicas, genéticas, que el delincuente nace. Que no, mira, él tiene dentro de su cráneo, ¿ok? Un diámetro. Uh-huh. Y ya ese diámetro me indica a mí que él va a ser delincuente. Te estoy hablando que fueron teorías. Esa es la del Lombroso. Lombroso, Ferri, Garófalo, ¿okay? Uh-huh. Que te hablan de esas condiciones. O sea, no, mira, ese muchacho, ni que hagan lo que hagan, ese muchacho va a dejar de hacer eso, porque ya él nació con eso, ¿ok? Sin embargo... Solo por el diámetro del cráneo. Es correcto, por ejemplificarte algo, ¿ok? Son teorías existentes, teorías. Posterior a eso, no, mira, eso no es así, ¿ok? Esa persona puede tener eso. Sin embargo, a nivel ambiental, esa persona creció en un lugar estable, en una familia estructurada. Y esa familia, y ese muchacho que tiene esos perfiles biológicos y genéticos, hoy en día es un tremendo médico, ¿no? Uh-huh. No anda en esa delincuencia. Entonces, ¿qué pasó allí?
Entonces, es cuando hay una mezcla, ¿ok? De lo biológico y de lo social, de lo aprendido, de la crianza. Es cuando tú dices, bueno, ok, está bien, él nació con eso ahí, pero hay cosas que como que te lo tocan, te lo activan. ¿Ok? Eso es algo así como cuando hablamos de las células cancerígenas. Todos tenemos células cancerígenas, por decirlo. Pero hay algo que te lo activa, en unos sí, en otros no. Entonces, si esa persona ya de por sí tiene esa condición genética, biológica, y se cría en un hogar desestructurado, ¿ok? Donde fue un niño maltratado, un niño abandonado, un niño con frustraciones, posiblemente, ¿ok? El factor, vamos a decir, más alto es que esa persona desarrolle este tipo de conducta. Entonces tú dices, pero nace o se hace. Es muy relativo. Y la criminología siempre va a ser relativa. Nunca vas a decir que es una tablita de multiplicar, no. Es algo que puede o no puede ser. Por eso es que es el estudio minucioso de un individuo. Ahora, cuando hablamos de este ambiente, o sí, el ambiente donde se desarrolla el individuo, estamos hablando ya de otra teoría, ¿cierto? Que es la de imitación. Correcto. Si pudiera darnos un ejemplo, doctora, de algún caso que haya atendido, de los miles que atiende, ¿cómo es el perfil de un delincuente que se hizo? Que su ambiente lo llevó a... Ok, perfecto. Bueno, como yo siempre les digo a ellos, siempre les digo, mira, muchas veces estos factores sociales, esta falta de ellos a veces de oportunidades, no, doctora, es que yo me crié en un barrio. Y en el barrio todo el mundo tenía pistola. Y ahí en el barrio yo iba a la esquina y estaban consumiendo marihuana. Y entonces, bueno, yo también hice lo mismo. Porque si ellos también lo hacían, yo también hice como mi mamá trabajaba todo el día. O si no, bueno, como mi abuelita era la que me cuidaba y mi abuelita, yo a veces me le escapaba. Entonces, por eso te digo, así como hay otras personas que también se crían en los barrios y viven todo eso y deciden no hacerlo. ¿Ok? Entonces, allí también es donde se involucra la familia. Porque hay personas también que no precisamente se crían con los padres y ahorita son profesionales, son personas de bien, ¿no? Entonces, nunca hay que victimizarlo. Nunca hay que victimizarlo. Nunca hay que decirle, ay, pobrecito, por eso es que tú eres así, claro, ven para darte una... No. Ok, bueno, ya viviste eso. Tomaste la decisión errada. Tenías dos caminos. Porque es que los tenías. No necesariamente tenías que tomar ese camino. Pero tú decidiste, ¿ok? Irte por allí, bueno. ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué edad tienes? No, yo tengo 23 años. Tengo 23 años. ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Vas a seguir? No. ¿Por qué? No, ya yo esa experiencia ya yo no la voy a volver a vivir. Entonces ahí es donde tú dices el delincuente se hace. ¿Ok? Fue una persona que posiblemente no tiene ninguno de los rasgos de los cuales estamos hablando. Y bueno, y se hizo. Ojo, y no estamos hablando solamente de estas personas que viven en estos lugares, vamos a decir, rurales. Porque incluso podemos hablar de chicos que se criaron en zonas urbanas. Chicos que se criaron en zonas urbanas con mamá, papá, una familia estructurada. Pero mira, nosotros los especialistas en el área, como dice, husmeamos tanto, indagamos tanto, que siempre va a haber algo que tú vas a decir por ahí, pudo haber sido que se desató la situación. A pesar de que vivía en un lugar, vamos a decir, en una buena zona, por decirlo, pues, en una zona urbana, mamá, papá, de buenos recursos económicos, profesionales, un hogar estable, estructurado, pero resulta que el papá a veces llegaba molesto por la noche y le pegaba a la mamá. Ahí había violencia, una violencia escondida, que a nivel de apariencia todo bien, pero el muchachito se escondía bajo la sábana,
viviendo toda esa violencia y todo esto. Entonces, el niño, pues en su, vamos a decir, sentido de decir o sea, ¿por qué en mi casa pasan estas cosas? Decide buscar, ¿ok? Afuera, tal vez, compañía. Un refugio. Un refugio, es correcto. Entonces, por eso te digo, no hay un factor común. Okay. Pero ciertamente son factores de la vida, de la niñez. De esto lo que estamos hablando también de bandura, de la imitación, de los que ellos imitan. Lo que veo lo hago. Lo que veo lo hago. Es lo que yo veo en mi casa. Entonces, incluso también en la escuela, eso lo transmite la escuela. Entonces, todo es algo muy macro. De tú decir todos los factores de la vida de ese individuo de una u otra manera influyen en su conducta. Gracias, Omar, que hiciste malabares. Atajo algo allí, doctora. En estos días estaba teniendo una conversación con uno de los invitados del anfitrión, Robert Bogú, a quien le mando un fuerte abrazo si está viendo esto. Robert. Robert está haciendo un recorrido en los centros penitenciarios del país, tanto femeninos como masculinos. En este día me dijo que estuvo, creo que fue en Margarita, y me estaba contando una anécdota que estaba en un retén de menores, ¿se puede decir así? Vamos a decir centro. Centro, sí, disculpen de menores. mi léxico. Ok, y uno de los chicos estaba ingresando ese día, casualmente, vuelvo a decir, no creo en las casualidades. Ese día fue Robert a dar su charla de amor, de luz, de paz. Y el muchacho estaba ingresando ese día, 17 años. Ok, ¿por qué estás acá? Porque mi padrastro abusaba de mi mamá. Y yo veía cómo la golpeaba durante años. Y en una de esas la defendí y le quité la vida. Defendiendo a su mamá. Sé cómo tú le dices a ese muchacho que yo no puedo llamarlo delincuente. Cometió un delito. Sí, ahorita socialmente, incluso a nivel de ministerio, bueno, se ha tratado de, como tú dices, pues de cuidar mucho ese léxico, ¿ok? El preso, el delincuente, el malandro, no, ¿ok? No podemos hablar, porque ya entonces nosotros socialmente estamos estigmatizando, estamos señalando, ¿ok? Que esa persona, poniéndole el dedo, ¿ok? Entonces, ¿en qué estamos ayudando? Entonces, por eso es que vuelvo. ¿Qué pasó allí en ese muchacho? De repente ese muchacho no tenía ningún rasgo biológico ni genético. Pero entonces la mamá tomó la mala decisión, ¿verdad? De incluir en su vida una persona que sí tenía un perfil, ¿ok? Un perfil violento. Entonces ese muchacho fue su manera de defensa. Entonces ese muchacho, así igual que todos los muchachos, hay que ayudarlo mucho y hablarle mucho. Porque entonces ese muchacho, además de que ingresa con un delito, es un muchacho que está socialmente resentido. Y ese muchacho va a vivir allí experiencias que jamás nunca, ¿ok? Pensó que las viviría. Entonces ahí hablamos de la parte postpenitenciaria, ¿ok? Que hay un acompañamiento. Después que tú ya viviste esa experiencia de estar privado de libertad, ¿ok? Vas a empezar a vivir un proceso donde te vuelves a reinsertar a la sociedad. Hay una reinserción social. Muchas veces es invisible. Incluso uno de tus compañeros pues, me estaba preguntando si eso se hace, si realmente hay un acompañamiento cuando ellos salen de estar privados de libertad. Sí lo hay. Y eso es de la mano de todo un equipo, desde el individuo hasta su apoyo familiar, y en este caso pues también le hace un acompañamiento legal, social, psicológico, el delegado de prueba, que es actualmente la función que estoy cumpliendo. ¿Okay? El delegado de pruebas es aquella persona que te recibe en una oficina, ¿okay? Donde te dice, hola, mira, estoy acá, hoy vamos a hacerte un ingreso, ¿ok?
¿ok? Vas a empezar a cumplir tu periodo de presentación. Eso es variable, eso se lo determina la juez. Y nosotros lo que hacemos es hacer cumplir esas condiciones que la juez te describe en un oficio. Como una receta, básicamente. Es correcto. Entonces, bueno, condición número 1, prohibición de salida del país, por supuesto. Prohibición número 2, ¿ok? Abstenerte de estar en lugares vulnerables a la comisión de delitos. ¿A qué llamamos un lugar Por vulnerable? supuesto, es una persona que salió de estar privada de libertad. ¿Qué vas a hacer tú en una licorería, en un lugar nocturno, en una esquina tomando con los amigos? O sea, ¿me entiendes? No. Y entonces es algo que ella como que se lo tiene que escribir y nosotros como delegado de prueba se lo tenemos que decir cada vez que va a presentarse. Porque ellos salen como un poquito desorientados. Claro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mantenerse activo laboralmente, ¿ok? Mantener una estabilidad familiar, tus vínculos. También se dice mucho que tienen que recibir muchos conversatorios de crecimiento personal que lo ayuden, ¿ok? A mejorar su estilo de vida, a sentirse motivados. Estos conversatorios de motivación al logro también se hacen mucho dentro de estas instituciones donde tenemos a los egresados del sistema penal. ¿Okay? Hay que ayudarlos. ¿Okay? No es solamente llegar, ay, ven, firma aquí. No, es un proceso. Y de verdad que te puedo decir que a nivel del Ministerio de Servicio Penitenciario se busca mucho la humanización. Que haya una humanización con respecto a los privados de libertad. No con esto queremos decir, ay, quiéranlos todos son buenos. No, son seres humanos viviendo un proceso. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, pues, que es un trabajo bastante arduo el que, pues, realizamos esta figura de delegado de prueba, de hacerle el acompañamiento a esta persona. Una vez que ya la persona termine el laxo, ya el día de su última apreciación le decimos hasta aquí llegamos. Que ya no vas a venir más a presentarte. Esto cuando se cumple cabalmente ya con el proceso legal. ¿Okay? Muchas veces ellos se van y incluso lo he vivido, que ahí se le aguan los ojos y lo único que hacen es darte las gracias. Y siempre te dicen con respeto. Nunca he recibido un irrespeto de ninguno, ni en la parte penitenciaria, ni en la parte postpenitenciaria. Siempre hay un respeto. Lo único que saben decirte es gracias. Gracias por estar acá. Y uno siempre le dice, cuando te vea no te quiero ver aquí ni allá, en privada libertad. No. Y hay algo que ellos siempre les motiva mucho y les mueven mucho la fibra, que son los hijos. Okay. Tú puedes estar hablando con ellos, la mamá y los hijos. Son así todos, muchachos, todos fuertes. Pero cuando tú le das esa tecla de que, mira, ¿por quién quieres cambiar tú? Tengo mi hijo. Incluso muchas veces como uno como que le da aquellas recomendaciones de cómo poder conversar con tu hijo, sobre todo cuando tu hijo se dio cuenta de toda esa vivencia que tú tuviste. Porque la idea también es hacer prevención. Y cortar con esa generación, vamos a decir que fue negativa. Y que empecemos con una generación positiva. Entonces eso yo le digo, ¿por quién quieres tú ser mejor ser humano? Por mi vieja. Porque mi vieja estuvo allí calándose horas, colas, tal vez, para llevarme una comida, para visitarme. Entonces, yo sí creo en la reinserción social. De verdad que lo he vivido, pues. Un tema que en algún momento toqué mientras aún era estudiante universitario con una persona a quien también le voy a mandar un fuerte abrazo, la doctora Leonora Costa de Petit, decana de la Facultad de Ciencias de Fases en la Universidad Arturo Michelena. Y una vez conversábamos sobre eso, porque ella también trabajó en centro penitenciario. La reinserción social. Vivimos en Venezuela. Si bien aquí también conseguir un empleo
sin siquiera tener antecedentes penales, puede llegar a ser complicado. Ahora imagínate con ese antecedente, por así decirlo en criollo, con esa raya. El egresado realmente puede reinsertarse, sobre todo laboralmente hablando. ¿Existe la posibilidad de hacerlo? Bueno, mira, ciertamente tenemos condiciones laborales que muchas veces ellos se ven desasistidos en esta parte. Ajá. ¿Qué hago ahora? Tengo esa raya. Uh-huh. Tengo que esperar terminar todo mi proceso penal, ¿ok? Para yo poder decir, bueno, ya lo di, ya lo pagué, ya ahora sí estoy limpio y todo eso. Ahí es donde también entramos nosotros. Entonces, preséntate cabalmente, cumple con tus condiciones para que termines satisfactoriamente tu lapso, ¿ok? Y puedas tener esta oportunidad a nivel de empleo. Nosotros motivamos mucho lo que tiene que ver con el emprendimiento, ¿ok? No puedes entrar tal vez ahorita en estos momentos en una empresa como tú lo dices, y eso es un factor común no solamente para los egresados. No hay contrataciones, está difícil, ¿ok? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? Uh-huh. Nosotros incluso allá a nivel de egresados partimos de dar cursos de barbería. De oficios. De oficios. Tenemos muchos barberos que están viviendo de eso, ¿okay? De su emprendimiento. Los motivamos, ¿okay? Haz tu emprendimiento. Comienzas tal vez con un curso, te vas mejorando. Tenemos mucho en el área de construcción, de albañilería. Siempre es estimularlo a que no te quedes ahí en el aparato. Siempre hay algo que hacer. Incluso yo a veces converso con las esposas. Cómprate un freezer, vende heladitos en tu casa. Uh-huh. ¿Sabes hacer torta? Hagan torta, pónganse a hacer postre, pónganse a hacer algo, porque tienen que estar siempre activos. ¿Okay? Y esto también implica que tengan una entrada económica. Claro. Para el sustento de ellos mismos y de sus familiares, y no sentirse como con aquellas ansias de que, ¿será que hago este negocio ilícito porque necesito el dinero? Por el ocio. Por el ocio también. Y por la necesidad, tal vez, de momento. Entonces, mientras tú tengas una entrada y tú le digas a ellos, tienes que ponerte a hacer algo. Incluso a veces recibo llamadas de mamás preocupadas y me dicen, doctora, no le voy a decir a mi hijo que yo la llamé. Y yo, dígame, ¿qué sucede? Bueno, mire, él no quiere salir a trabajar, no quiere salir a buscar trabajo, está desmotivado, no lo han aceptado, mete currículum, no lo llaman, pero yo le digo al que así sea que vaya a cortar monte, uh-huh. que algo, porque yo necesito que él me ayude aquí en la casa, no se preocupe. Cuando él llega, bueno, guardo el secreto, pues. Mira, ¿qué estás haciendo? Pero tienes que hacer algo. Sí, doctora, yo sí. Y ellos a veces no te ocultan que ciertamente están desmotivados. Incluso en ellos también tenemos que trabajar mucho la parte de depresión, de que están desmotivando. Yo le digo, bueno, pero no importa, ¿sabes? Mira, así sea que ayudes a cargar un agua, un mercado, a cortar monte. Tienes que hacer algo. Sí, yo lo voy a hacer. Entonces, por eso te digo que somos como, todos tenemos que trabajar en base a la reinserción de ese individuo. Porque él solo no puede. Los familiares tienen que estar allí también. Entonces, ese tema de empleo de verdad es un poco complicado, pero por eso te digo, ahí estamos nosotros como para hacerle ver que hay otras alternativas. Doctora, acá dentro del rundown tengo algo muy interesante sobre lo que vamos hablando en este hilo conductivo, y es acerca de un caso. Vamos a hablar acerca de un caso que quizás pueda traer a colación, que quizás lo trató al salir, como egresado, por supuesto, y ya esté por ahí, que usted sepa y conozca que tiene oficio, que su familia esté contenta y que ya es un individuo que pudo reintegrarse a la sociedad. Sí, por supuesto, sí los hay. Incluso, no sé si te lo había comentado, mi mamá a veces sale conmigo y me los consigo. Okay. Y entonces aquel cariño y aquel respeto, siempre ante todo, como que, doctora Maranela. Y yo como que, me llamaron, ¿cómo estás? Estoy aquí, en la caja.
Ok, Ok, mira, estoy aquí, lo he visto en cajas de supermercados, ok. por supuesto. Los he visto incluso con negocios propios, Wow. ¿ok? Negocios que han prosperado, que han crecido. Entonces, sí, por supuesto, sí los hay muchísimos. Muchísimos los hay. Y por eso te digo, pues, que de verdad que es bastante satisfactorio. De tú decir, lo hice. Lo ¿No? Ahí acompañé, está. lo orienté. Lo orienté, ahí está. Obviamente el principal es él, con su motivación, con su logro, su familia que estuvo allí. Pero tú fuiste parte de ese proceso. Ujú. Entonces sí, sí los hay, por supuesto, sí los he visto. Los he visto bastante. Entonces mi mamá me dice, ¿quién es ese? Yo le digo, bueno, mamá, sí, él estuvo. Pero muy educado. Y entonces, bueno, buscan como que, ¿qué se le ofrece? ¿Qué sabes? Aquel trato y tú dices como que, cónchale, qué bueno. De verdad me motiva muchísimo. De verdad. Doctora, en esta entrevista, bueno, que justamente has utilizado mucho la palabra mamá y la familia es muy importante. Para mí la familia siempre va primero. Y en este caso que estamos hablando de ellos, en este caso de estos individuos, la familia también juega un papel fundamental. ¿Qué mensaje le podemos dar a esas familias que quizás están viendo que el muchacho no está por el camino, que no está enderezado? Si va bien, ahora no lo está. ¿Hay algunos factores que te vayan alertando como que esta conducta, para que esa persona, esa mamá, esa abuelita, esa tía, ese representante que nos esté viendo diga, pero fulanito vive aquí conmigo y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto? ¿Cómo hacemos ese llamado para que, epa, por ahí no es, vente para acá? Claro, bueno, fíjate, nosotros tenemos allá incluso una entrevista especial al apoyo familiar, Ok. que es esa persona que él considera más cercana y esa persona que va a hacer el acompañamiento. Y como yo siempre se lo digo a ellos, no es que usted viene para acá a firmar un papel, porque eso es algo formalidad. Ese papel se puede romper y ya. Es lo que usted realmente sienta la responsabilidad de poder hacerle el acompañamiento a él. Y ciertamente se le dice, si usted lo ve a él aislado, ¿ok? Una persona pues que está incumpliendo las condiciones, usted como apoyo familiar, acá nosotros estamos para apoyarla, estamos para servirle. Ujú. A que esa persona, vean acá, te estás yendo por ahí no es para acá. Entonces, incluso a los familiares se le leen las condiciones, Las mismas que a las él. mismas Ok. que a él, ¿ok? Para que ella sepa, Ujú. usted, doctora, el fin de semana por ahí se fue como que a tomar con los amiguitos. Ujú. Entonces, bueno. Entonces siempre se le orienta y siempre se le dice, primero eso, que él tiene que cumplir con las condiciones. ¿Ok? Segundo, esa parte por eso te digo que ellos también viven mucha ansiedad, incluso hasta depresión. Ujú. Yo incluso también tengo pacientes que toman medicamentos psiquiátricos. Ok. ¿Ok? Porque ya desde que estaban privados de libertad, ese proceso ya les generó a ellos que ellos tuvieran la necesidad de ir a un psiquiatra Puede por ser un estrés ansiedad, postraumático. estrés postraumático. Entonces, siempre, la mayoría de las veces, los que vemos ahí son las mamás. Ok. ¿Ok? Las parejas también, y siempre les decimos, son pareja estable, vas a estar allí con él, porque también es un proceso para la familia. La familia también vive ese proceso. Entonces, eso, verlo, que esa persona pues esté encaminada a hacer las cosas bien. Entonces, ellos, los mismos familiares, se dan cuenta. Doctora, mire, está aislado, no quiere trabajar, no me quiere hacer caso, para mí que anda en algo raro. Entonces, cuando se tiene la oportunidad de abordarlo, nosotros lo abordamos. Y bueno, como te digo, nosotros somos profesionales capaz de que así sea 5 minutos que lo tengas ahí, vemos que algo por ahí como que, mira, te veo incluso la parte de gestualidad, la parte del cambio físico. Ujú. En la primera entrevista te pueden llegar con una vestimenta tal vez no adecuada, ¿ok? No se trata de que llegue elegante y todo por el estilo, sino como que un poco desasistido, desaseado, Ujú. ¿ok? Entonces ya a ti incluso hasta ese tipo de cosas te corresponde decirle, mira,
sé que acabas de salir, ¿ok? Del recinto penitenciario, pero para la próxima trata de venirte mejor vestidito, que limpio, tus zapatos limpios, mejor peinado. Y entonces, bueno, es muy cómico porque a veces la muchacha me dice que ese se nota que es tuyo, porque lo cambiaste. Okay. Y Es llegan notorio. desasistidos y tú dices que ¡guau! ¡Qué maravilla! ¿Viste? Cambiaste el cabello, cambiaste, vamos a decir, tu forma de vestir, la gestualidad, porque ellos salen con mucho vocabulario Una jerga, carcelario, claro. una jerga propia, Ujú. ¿ok? De la subcultura carcelaria. Y es válido porque es un medio tal vez de que ellos sobrevivan allí. Okay. Pero hasta eso lo cambian. Ellos a veces también van a decir una palabra y hacen y que, ¿cómo es que se dice, doctor? No se dice así, se dice así. Ok, Pero ya se dan cuenta ellos mismos. es correcto. Qué importante. Entonces, es un trabajo en equipo de la familia en este caso, pues con el delegado de prueba. Doctora, yo quiero tocar un tema que va por acá, por estos tiros. Y este tema para mí es sumamente importante porque quien esté viendo este contenido, sobre todo yo creo que esto es para el adulto, el que está en la casa, el representante sea el que sea. Vamos a hablar de abuso y de violación. Ok. ¿Es lo mismo? ¿Es parecido? ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a entrar un poquito en esa materia. Ok, fíjate. El abuso sexual y la violación son términos, si se quiere, pues parecidos, pero toda violación es un abuso sexual, ¿ok? Pero no todo abuso sexual es una violación, ¿ok? La violación, lo que lo diferencia es que hay una penetración, Ok. ¿ok? Hay un hecho que se lleva a cabo. Es algo que incluso puede ser comprobado a nivel de forense. ¿Ok? Sí lo hubo. Y el abuso sexual no hay este acto como tal. Pero si hay un tocamiento de las partes, ¿ok? Hay, vamos a decir como que obligan a las personas a realizar no solamente que el victimario los toque a la persona, sino que la persona también toque al victimario. Y en los dos lo que tienen en común es que no hay consentimiento. ¿Ok? En ninguno de los dos hay consentimiento. Posiblemente en la violación, como se lleva a cabo ya un acto sexual como tal, una penetración, hay más poder, hay más fuerza física. ¿Ok? Obviamente porque ya estás ahí llevando a cabo un acto. ¿Ok? Pero el abuso sexual muchas veces también se da mucho dentro de la familia. ¿Ok? Puede ser el padrastro, el abuelito, el tío, incluso hasta el propio padre. ¿Ok? Se da eso. Entonces es algo como más silencioso. ¿Ok? Tú puedes decir, mira, me violaron 4 veces. Cónchale. O sea, ahí hubo bastante fuerza, bastante. Es como que poco común. ¿Ok? Porque ya como que ya el hecho de que haya una gravedad y de que haya una violación como tal, ya como que ya va. Como que es algo más macro. Pero cuando hay un abuso sexual es algo como silencioso. Incluso hay amenazas No digas nada. de parte de la persona que comete el abuso. ¿Okay? Muchas veces, como te digo, están dentro del núcleo familiar. Claro. No digas nada, porque si tú dices que yo te toqué ahí, o que tú me tocaste ahí, o que yo te pongo a hacer eso, tu mamá le va a pasar algo. Tu papá, en su mayoría, lamentablemente son menores de edad los que viven esto. ¿Ok? Entonces, sí es un llamado porque tanto el violador como el abusador sexual son personas que tienen en sí una condición psiquiátrica. Ya de verdad que es una persona que tiene un trastorno. ¿Okay? Un trastorno de personalidad, tiene una psicopatía. Entonces son personas que cuando inician es difícil que lo dejen de hacer. ¿Cómo los identificamos, doctora? ¿Cómo yo sé que dentro de mi casa hay un posible abusador o violador? El que tiene niños pequeños. Usted hablaba de los niños que son los más vulnerables. ¿Cuáles son los rasgos
que me dicen, pero fulanito hace esto y esto y esto que está diciendo la doctora, hay que meterle ojo, hay que hablar con el niño. ¿Cómo identificamos a ese sujeto? Bueno, fíjate. En este caso, en su mayoría son personas, incluso son adultos, incluso se puede hablar que ya una persona, un joven de 16 años, ya pudiese cometer violación y abuso sexual, ¿ok? Son personas que en principio pasan desapercibidas. Son personas que se ganan la confianza de la familia, que sonríen, se sientan contigo en la mesa, ¿ok? No vas a ver una persona enojona. Entonces a veces piensan, no, este es un violador, este es un malandro, es un enojón, es un serio. No, pudiese ser. Por eso te digo, esto es relativo. Pero te estoy hablando de que en la mayoría de los casos son personas que pasan desapercibidas. ¿Quiénes te dan ahí a ti como que ya va? ¿Qué está pasando aquí? La víctima. El niño. ¿Okay? La persona que está sufriendo ese abuso. El que está siendo abusado. A ese es el que tú tienes que ver. ¿Ok? No te quiere comer. Es un niño retraído. Tiene miedo. No quiere estar con esa persona y muchas veces los papás, que te quedes con tu tío, chico. No quiere, claro. Entonces, tú puedes, ¿ok? Pensar que esa persona no vale, pero si él es chévere, él nos trae caramelo. Y él no, por favor, es incapaz. No. Incluso fíjate que hay una diferencia entre los padres maltratadores. La mayoría de los padres que maltratan no abusan ni violan, ¿ok? Porque son personas que de una vez se muestran con poder, ¿sabes? Y les pegan y pudiesen hacerlo, por eso te digo. Pero en su mayoría son personas que se ganan la confianza y entran a tu hogar con sonrisas, con regalos, ¿sabes? Un caso que conmovió mucho también, que no sé si está un poco reciente, el caso de un vecino, una niña de 7 años. El vecino a ella le decía abuelo, y abuelo para acá, y abuelo para allá, y mi abuelo me da comida, y mi abuelo me da caramelo, y mi abuelo, y el abuelo fue el que la violó y la mató. Ese abuelo que se ganó la confianza. Mami, voy a poner, vaya, ese señor la trata bien. Entonces hay que estar muy pendientes los papás con eso, ¿okay? Cuando haya una familia, una situación, por eso es que uno como papá tienes que hablar todos los días con tus hijos. Sobre todo las mujeres cuando tenemos una pareja, ¿okay? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó? ¿Te sientes incómodo? ¿No te sientes incómodo? ¿Okay? Entonces el papel fundamental allí es obviamente del papá del niño, pues en este caso del adolescente. Yo quiero hacer un llamado aquí a la conciencia, doctora, aprovechándolo usted que está acá. Por cierto, Gael tiene frío y le pusieron un abriguito. Gracias a mi equipo de producción por consentirlo ahí a Gael. Y quiero hacer un llamado ahorita a la familia. Señor, señora, primo, mamá, tía, abuela, representante, que estás a cargo de un menor, que tiene tu sangre o no. Si en tu casa viven más personas y tú crees que alguno de estos rasgos que acaba de mencionar la doctora los cumple este individuo y tienes que estar pendiente del pequeño, pues tienes que estar atento, porque hay señales. Y eso es muy importante lo que usted acaba de decir. Hay señales. Tenemos que aprender a descifrarlas para actuar a tiempo. Porque así como pasó con este abuelito, que abuelito para acá y abuelito para allá, resulta que el abuelito no es ningún abuelito, no es ningún bueno, no es un buen tipo. Así que, señores, es un llamado a que estemos pendientes de lo que sucede en nuestros hogares, porque te está pasando frente a tus narices y no estás haciendo nada. Yo voy a decir algo, me atrevo a decirlo y me gano el lío con quien sea. Si tú ves estos factores y no los identificas, eres cómplice de lo que está sucediendo. Así que por favor no seas un cómplice del silencio, del maltrato y del abuso. Gracias por esto, doctora. Me desahogué un poquito. Qué bueno, sí. Ok, hablamos también
Acerca de estos factores, doctora, ¿existe alguna edad promedio del individuo que comete este tipo de actos? No sé, entre tantos a tantos años. Hablar también de la pedofilia. ¿Existen esos números por allí que pueda decirse un promedio entre tanto hasta tanto, que se vea en su mayoría? Obviamente usted lo nombró, no hay una tabla de multiplicar que te diga 2 más 2 son 4, no. Pero sí me gustaría saber para que podamos estar mucho más alerta a estas señales. Bueno, fíjate, en el caso de la pedofilia, pues sabemos que es aquella condición de, de que una persona sienta una atracción hacia un niño, al punto tal que lleguemos a abusar y a violar a ese niño, ¿no? Es como que la persona, volvemos otra vez a eso, tiene una psicopatía, ¿ok? Y entonces, bueno, su visión y su rasgo son los niños. Que eso me atrae, eso me da satisfacción, ¿ok? Una satisfacción sexual que sea un niño, ¿no? Por eso le digo que ya eso es una condición psiquiátrica y una psicopatía. En su mayoría, se pudiese decir que estas personas, como le estaba diciendo, en edades a partir de los 16 años, en caso del pedófilo, 5 años menores que esta persona, ¿ok? Uh-huh. Ya por ahí podemos hablar de pedofilia. Pero si hablamos de un estadístico, podríamos decir que son personas a partir de entre los 25 y 45 años es más o menos esa edad. ¿Por qué? Porque estas personas también, a través de estudios, pues se dice que esta condición de pedofilia, de abusador, de violador, también es un detonante esas vivencias de frustración, esas vivencias de abandono, esas vivencias de falta de oportunidades. Entonces es como un detonante, alguna venganza. Incluso se dice muchas veces que estos niños, estas personas pedófilas cuando niños fueron violados. Entonces es una frustración, es una rabia en contra de la vida. ¿Okay? Y yo voy a desbocar mi rabia, mi ira y mi frustración en ese niño. Entonces, aparte que hay una condición genética, una condición biológica, una condición psicológica y psiquiátrica, factores sociales, vamos a decir, lo aceleran y lo condicionan a que eso se dé así. Pero el promedio por lo general es ya en edad de adulto. Que podemos hablar en una edad entre 25 y 45 años. Uh-huh. En su mayoría, los rasgos de una persona que comete violación, abuso sexual o pedofilia es entre este promedio, pues. Esto a mí me hierve la sangre. No me gusta la injusticia y los niños son sagrados. Por eso le estoy preguntando y consultando a usted, que es experta, de estos rasgos o estos factores que podemos identificar. Señor, sentido común, 4 dedos de frente. No claro. Necesitas mucho, lo que acaba de decir la doctora. Ve qué está pasando alrededor en tu casa. Doctora, para ir finalizando, quiero consultarle a usted acerca de pues esto, lo que usted hace como delegada de prueba adscrita. Si alguno de los que ya quizás pasó la probatoria está viendo esto, ¿qué le diría usted a ese paciente que está haciendo las cosas bien o que no está haciendo las cosas bien? Y por eso estoy viendo a la doctora, para decir si algo interesante que yo pueda agarrar el camino de nuevo. Esas cámaras son totalmente suyas. Bueno, mira, actualmente pues en mi función de delegado de prueba para, vamos a decir, todos los egresados, no solamente los que sean mis casos, tenemos muchos casos, pues siempre hay una palabra de motivación, una palabra, y yo siempre le digo, ya lo peor pasó, estás acá, estás bajo una libertad condicionada, o los que ya terminaron, estás en libertad. Haz las cosas bien, haz las cosas con cariño, o sea, motívate. Da todos los días lo mejor de ti. ¿Okay? No podemos decir tampoco levántate todos los días con una sonrisa, porque acuérdate que muchas veces detrás de una sonrisa hay una depresión. Total. ¿Ok?
Pero sé tú, sé una persona mejor cada día. ¿Cómo somos personas mejores cada día? Por eso te digo que ser personas integrales, ¿ok? Ser personas con una personalidad donde tu experiencia de haber vivido esto, de estar privado de libertad, para las personas que estuvieron privadas de libertad o simplemente estar en un proceso penal, te haya hecho a ti ser más fuerte y decir, bueno, ahorita estamos empezando desde hoy. Vamos a hacer las cosas bien. Si no hice las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ser mejores para mis hijos, para mis generaciones. Y siempre motivar. Siempre la palabra es motivar. O sea, sí puede. Y como yo siempre les digo, todos aquí creen en Dios. De la manito de Dios todo se puede. Siempre pensar que hay días buenos, hay días malos. Y siempre les digo, vete atrás. ¿Quién fuiste atrás? Y vete ahorita. Entonces, busca un futuro de ser cada día mejor. Me gusta dar muchos conversatorios de crecimiento personal porque sí creo en los cambios, sí creo en la reinserción social. Y siempre los sigo motivando. Y si estás haciendo las cosas bien, te felicito. Y de verdad me siento halagada por haber sido parte de ese proceso. Pero en sí el protagonista fuiste tú. Y para las personas que vamos a decir que se sienten, que flaquean y que se sienten desmotivadas, lo mismo que le dije ahorita, mira atrás quién fuiste, mira quién eres ahorita y mira quién puedes ser en un futuro. Entonces, bueno, de verdad, por eso le digo, siempre desde pequeña me ha gustado mucho ayudar. Siempre ha sido mi norte. Por eso siempre decía, tengo que estudiar una carrera afín con lo que me gusta hacer. Y de verdad que esta carrera, bueno, me ha hecho a mí crecer muchísimo como persona, como ser humano. Incluso me lo aplico muchas veces a mi vida, ¿okay? Porque puedo tener muchos conocimientos a nivel de conducta, pero mi vida a veces también como que ya va. Entonces hay que aplicárselo también a la vida. Toda la experiencia, la parte de personalidad profesional, espiritual. Y siempre ir hacia adelante. Es mi mensaje de verdad y para mí ha sido beneficioso toda esta experiencia y estaré dando lo mejor de mí hasta que Dios me lo permita. Muchísimas gracias. Amén. De verdad por la invitación. Increíble. Amén. Doctora, no la puedo dejar ir. Sé que dije que estábamos finalizando, pero esta pregunta para mí es sumamente importante porque tocamos el tema de la reinserción social. Ya le dimos un mensaje a ellos. Ahora, ¿qué mensaje le damos quizás al empresario que rotundamente dice no va a trabajar en mi empresa? Uno de mis artistas favoritos, Cancerbero, decía todo lo que necesitamos es amor. Y creo que con un poquito de amor el mundo sería distinto. Un mensaje para ellos para ir despidiéndonos. Sí, bueno, fíjate, a colación de esto, conocí de una persona pues muy allegada a mí que estaba en el departamento de recursos humanos y un día me dijo, cónchale, tuve que despedir hoy a un muchacho. ¿Por qué? Porque la empresa así me lo solicitó. El muchacho le consiguieron antecedentes, pero era uno de los mejores empleados que teníamos. Uh-huh. Yo creo que duré brava con esa persona como una semana porque me tocó. Yo digo, eso no se hace. ¿Okay? Si la persona está dando lo mejor de ti, o sea, ponlo a prueba. ¿Okay? Hay un poquito de desconfianza porque no hay una cultura social. No hay una cultura donde te diga, mira, sí, contrátalo, que él va a hacer las cosas bien. Ya va, pero él estuvo privado de libertad. No me gusta, no quiero tener ese tipo de personas en mi empresa. ¿Ok? Dale la oportunidad, ponlo en periodo de prueba. Todos pasamos por periodo de prueba, todos. ¿Ok? Dale la oportunidad. Si es uno de tus mejores empleados, no lo juzgues. Dale la oportunidad y motívalo, ayúdalo. Ojo, tengo muchos probacionarios que tienen unos jefes que los felicito. Porque yo a veces le digo, ¿qué día a la semana tienes libre? ¿Okay? Para no tocarle su dinámica laboral. No, doctora, no se preocupe que mi jefe ya sabe y él me dice que él me da el día que usted me coloque. Me apoya. A veces los jefes los llevan a presentarse. Wow. Entonces, así que los buenos sean más.
es ese llamado a ponerlos en periodo de prueba, ¿ok? Y tenerlos allí y apoyarse, enseñarlos, reeducarlos. Eso también es parte de ser un buen ciudadano. Al final del día comencé hablando de monstruos. Y no son monstruos, son seres humanos, son individuos que quizás en algún momento cometieron un error, y usted lo decía, que cometieron un delito y no los hace delincuentes. Ya pagaron su condena. Tienen una oportunidad. Yo creo en las segundas oportunidades. Doctora, no me queda más que agradecerle por su tiempo, por su conocimiento, por la bonita vibra que siento en el estudio. Incluso se lo Qué hablaba bueno. de su niño, de Gael, que Dios lo bendiga, que está ahí Amén. tranquilito, sentadito, viendo a su mamá. Mucho cariño para ti, para tu familia, tu papá, tu mamá, incluso tu Muchas hermana, que la gracias. chalequeo mucho, pero gracias por estar acá, por tanto conocimiento y por ese llamado a la reflexión. Quiero despedir este programa con esa frase icónica de Cancerbero. Todo lo que necesitamos es amor. El mundo necesita amor. Y estoy seguro de que con afecto podemos cambiar muchas cosas y mejorar muchas cosas del sistema que tenemos. Doctora, Muchísimas gracias a agradecido usted. por su tiempo, por su Muchas espacio. gracias a todos por la atención. Y ustedes quédense ahí pendientes porque el que ve este programa sabe que le gusta. Aquí tenemos de todo tipo de tópicos y seguiremos haciendo más acá en Usuario TV. Yo soy Ali Antonio Cipoletti. Hoy estuve acompañado de la criminólogo especialista en psicología criminal, la doctora Marianela Carrillo Velázquez. Y este es tu espacio favorito en tu Usuario TV. Esto es El Anfitrión. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Muchachos, nos fuimos. Gracias. Doctora, gracias.